Bueno, ahora vamos a darle solución al primer ejercicio de caja chica, el cual lo vamos a leer de manera pausada. Y yo les recomiendo, o es lo que siempre yo trato de hacer en clase, es darle solución a través de una serie de pasos para irle dando un orden lógico. Sin embargo, ustedes no están en la obligación de hacerlo. Pueden decidir si lo hacen o no. Para mí siempre el paso número uno en cualquier ejercicio de caja chica es precisamente identificar todos los datos básicos. Para ello vamos a irlo leyendo y vamos a anotar solo los de mayor relevancia. Allí en primer lugar nos dice que el 15 de noviembre del 2018 se practicó un arqueo sorpresivo, resultando lo siguiente, es decir, esa relación que nos presenta allí es la relación que nos presenta el cajero, o en otras palabras, es las existencias que tenía el cajero en ese momento del arqueo sorpresivo. Vemos que allí nos presenta, voy a leer en este momento solo el proveedor, beneficiario y la descripción para avanzar un poco más. Vemos que el primer comprobante de egreso o comprobante de soporte de gasto es referente a papelería a la venezolana, referente a 2 resmas de papel. Ese gasto no tiene mayor inconveniente, es un gasto de papelería. Vemos el segundo gasto allí, un vale 87, referente al señor Manuel Pérez, que es empleado responsable del fondo de caja chica. Ese vale, ¿cómo lo debemos de considerar al momento de este arqueo sorpresivo? Bueno, ya quedamos por teoría que la naturaleza del fondo de caja chica es realizar pagos menores, no es estar dando préstamos personales. Y en este caso queda en evidencia que ese señor Manuel Pérez, que es el responsable o custodio del fondo de caja chica, tomó 200 bolívares prestados, por decirlo de alguna manera. Esos 200 bolívares debemos de considerarlo en este momento como una cuenta por cobrar empleados, porque la naturaleza nos está dando préstamos, ni mucho menos tomando dinero prestado. El siguiente gasto que vemos es el que se realizó a DINCAR por 1 litro de aceite semisintético. Es un gasto menor, no tiene inconveniente. Otro gasto fue el que se le hizo a Ofimanía por una carpeta lomo ancho. Es un gasto menor de papelería, no tiene inconveniente. También tenemos otro gasto realizado a Papelería La California por un botellón de agua. Es un gasto menor por alimentación, no tiene inconveniente. Y por último, en esta relación vemos el vale 88, cuyo beneficiario fue la señora Lorena Sá, que es empleada de la compañía, y el importe es de 500 bolívares, es decir, en pocas palabras, ese señor Manuel Pérez, que es el responsable del fondo fijo, le prestó a esta señora Lorena 500 bolívares. ¿Cómo debemos de considerar ese vale 88 que recibió la señora Lorena? Igual lo debemos de considerar como una cuenta por cobrar empleado, porque la naturaleza del fondo no es estar dando préstamos personales. También nos encontramos en ese arqueo que el total de billetes y monedas totalizan 140 bolívares. Ese dato sí lo vamos a colocar como de relevancia. Billetes y monedas, 140 bolívares. Seguimos leyendo a ver qué más tenemos allí. Nos dice que el fondo fijo es de 2.200 bolívares. Allí nos están dando de una vez de manera directa el valor del fondo fijo. Nos dice que cualquier faltante le será cobrado al cajero. Lo colocamos como dato de relevancia. Faltante, paga el cajero. Es muy importante estar pendiente de los faltantes porque van a haber situaciones en las cuales lo va a asumir el trabajador, que es el custodio responsable, pero en otro no. Lo va a asumir la empresa como un gasto más del ejercicio, porque puede ser que la gerencia evalúe que las circunstancias por las cuales existe ese faltante no es atribuible al trabajador, por lo cual ellos lo asumen como un gasto. Y cuando es así, la empresa lo debe de reflejar como una cuenta nominal de egreso. Si seguimos leyendo la redacción del ejercicio, nos dice
que la gerencia decidió incrementar el fondo hasta 3.600 bolívares. ¿Qué nos están dando allí de manera directa? El valor del nuevo fondo fijo. Es decir, ese nuevo fondo fijo que se decidió implementar al momento de realizar el arqueo sorpresivo. Ojo, no lo vayan a confundir con que esos 3.600 es la variación. ¿Por qué? Porque te lo tendría que decir de manera directa. El fondo varió y ascendió, por decirlo es algo, hasta 3.600. No es el caso, nos lo están diciendo de manera tácita. La gerencia decidió incrementar el fondo fijo hasta 3.600. Finalmente nos dice que se emitió el cheque 9652 del Banco Nacional de Crédito por 3.460 para reponer el fondo fijo. ¿Qué nos están dando allí de manera directa? El valor del cheque emitido, es decir, ese cheque que fue necesario emitir para reponer lo que ya se había gastado del fondo. No debemos olvidar por teoría que siempre el valor del cheque emitido es sinónimo del cheque a emitir. Siempre van a ser palabras sinónimas. Se los voy a colocar aquí para que no lo olviden. Paso número 2 es determinar faltante o sobrante. Allí vamos a comparar el fondo fijo inicial contra las existencias del cajero. ¿Qué vamos a hacer primero en ese análisis? Primero, es importante considerar el total efectivo. ¿Cuánto es el total efectivo que encontramos en este arqueo sorpresivo? Lo tenemos allí, 140 bolívares. Seguido, siempre vamos a tener que considerar el total comprobantes. ¿Cuál va a ser el total comprobantes? Facturas, recibos, vales y cheques. Es decir, todo aquello que no sea efectivo va a ser comprobante. Ahora ustedes me dirán, profesor, ¿de dónde obtenemos eso? Lo tenemos aquí sencillamente, sin mayor preocupación, en la relación presentada por el cajero. Todas estas facturas y vales. ¿Qué van a hacer? Tienen que sumar todas estas facturas sin meter, por supuesto, ni los billetes ni las monedas. Si sumamos, eso nos da un gran total de 1.945. Una vez ya tenido ese total, podemos obtener lo que se conoce como total efectivo más comprobante. Total efectivo más comprobante, lógicamente, es la sumatoria del efectivo más el comprobante y eso totaliza 2.085 bolívares. Ese total efectivo más comprobante contra que siempre lo vamos a comparar es una constante, no varía, lo vamos a comparar contra el valor del fondo fijo. Y ojo, tiene que ser el fondo fijo inicial. No se equivoquen y coloquen entonces el valor del nuevo fondo fijo. No, señor. Ese nuevo fondo fijo es el que se origina luego del arqueo sorpresivo. ¿Cuánto es el valor del fondo fijo inicial? Lo tenemos allí determinado en los pasos básicos. Es 2.200 bolívares. Finalmente analizamos, ¿hay faltante o hay sobrante? Es muy fácil dilucidar esa duda porque allí nos fijamos que el valor del fondo fijo era de 2.200 bolívares. Es decir, este custodio no tenía que responder por 2.200 bolívares. Pero nosotros al totalizar sus existencias de efectivos más comprobantes alcanzan solamente la cantidad de 2.085 bolívares. Es decir, a ese cajero realmente le falta 115 bolívares. En consecuencia, estamos en presencia de un faltante.
Una vez concluido ese paso número 2, el siguiente paso, número 3, lo vamos a llamar así de manera genérica, aunque muchos de esos requerimientos ya los tenemos, es determinar el nuevo fondo fijo, la variación del fondo y el valor del cheque emitir. Vamos a comenzar primero determinando cuánto es el nuevo fondo fijo y el monto de la variación. Vamos a colocar aquí como primera parte o punto número 1. Vamos allí a dilucidar en cuánto varió el fondo. Para ello vamos a tener que considerar primero el valor del fondo fijo inicial. ¿Cuánto era el valor del fondo fijo inicial? Ya lo habíamos precisado, 2.200 bolívares. Seguidamente tendríamos que considerar el nuevo fondo fijo. Valor del nuevo fondo fijo, de acuerdo a los datos que acabamos de dilucidar en el punto número 1, es de 3.600 bolívares. En consecuencia, ya podemos obtener de manera directa el valor de la variación. Analizamos. ¿El fondo varió? Por supuesto que sí. Inicialmente el fondo era de 2.200 y se decidió llevarlo hasta 3.600, es decir, hubo un incremento. ¿De cuánto fue ese incremento? Restamos ambos montos, lo que nos da que el fondo realmente varió 1.400 bolívares. ¿Y cómo fue esa variación? En aumento, porque lo incrementé de 2.200 a 3.600 bolívares. Finalmente, ¿es necesario calcular el valor del cheque a emitir? No, porque recuerden que es sinónimo siempre de cheque emitido. Y ese valor del cheque emitido ya lo tenemos, 3.460. Finalmente, lo que nos queda es realizar el paso número 4, que se refiere al registro contable básico. ¿Qué vamos a colocar en ese registro contable básico? Bueno, en primer lugar, la fecha, que va a ser la del arqueo sorpresivo, 15 de noviembre. 15 de noviembre de 2018. Luego lo que vamos a hacer sencillamente es ir visualizando cada uno de estos gastos que efectuó el cajero y lo vamos a ir clasificando contablemente. Allí yo no voy a ser tan exigente en esa clasificación, pero por favor no coloquen todo en gastos generales, ni gastos varios, ni esas cuentas descabelladas. Vamos a tratar de clasificar lo mejor posible. El primer gasto que vemos allí es referente a papelería La Venezolana por 8.90. Eso lo podemos llevar a la cuenta de artículos de escritorio. Podemos ver qué otro gasto podemos incluir dentro de ese registro. Otro gasto similar es el de ofimanía, carpeta lomo ancho por 135 bolívares, lo podemos incluir dentro de ese gasto. Entonces, de esta manera le hacemos un cargo a la cuenta artículo de escritorio por 1.025 bolívares. Siguiente gasto. Aquí nos guiamos simplemente por la relación, vemos el VAL 87, que ya quedamos que eso lo íbamos a considerar como una cuenta por cobrar empleado. ¿Qué podemos llevar a esa cuenta por cobrar empleado? El VAL 87, podemos llevar también el VAL 88 y también podemos llevar, porque nos los dijo de manera directa, el enunciado del ejercicio, el faltante de caja chica, que es responsabilidad del cajero. Es decir, vamos a tener que totalizar la cantidad de 200 bolívares más 500 bolívares, más el valor del faltante de caja chica, que en este caso fue 115 bolívares. Eso nos da el total de 815 bolívares. Cargo directo a cuentas por cobrar empleado. Siguiente cuenta, nos vamos a la relación
Tenemos el pago realizado a DINCAR por aceite semisintético. Allí podemos utilizar la cuenta gastos generales o reparaciones y mantenimiento. Vamos a llevarlo en este momento a reparaciones y mantenimiento. Siguiente cuenta, vemos allí pago realizado a Panadería La California por un botellón de agua por la cantidad de 45 bolívares. Esos 45 bolívares lo podemos clasificar como alimentos y bebidas. ¿Qué otra cuenta es necesario cargar? Es necesario, no se les olvide, variar el fondo fijo. Recuerden que tenemos dos opciones nada más para movilizar esa cuenta de caja chica, cuando aumenta o cuando disminuye. En este caso, como aumenta la cuenta de caja chica, la debemos de incrementar por 1.400 bolívares. Le hacemos en consecuencia un cargo a la cuenta caja chica. ¿Cuál va a ser la cuenta a abonar? Sencillamente la cuenta banco por el valor del cheque emitido o lo que es lo mismo el cheque a emitir, producto de esta reposición del fondo de caja chica. Y así de esa manera hemos culminado el ejercicio 1.